Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí. Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, necesito. Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito. Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí. Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí. Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito. Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito. Espíritu Santo, sopla en mí. Todos juntos, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí. Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí. Espíritu Santo, sopla, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí. Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito. Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito. Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Señor. Sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí. Espíritu Santo, sopla en mí, sopla, sopla en mí, sopla en mí. Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito. Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito. Espíritu Santo, sopla en mí. Espíritu Santo, sopla en mí. Espíritu Santo, sopla en mí. Sopla, Señor.
Buenas noches, hermanos, bienvenidos nuevamente a esta maravillosa palabra que nuestro Padre amado tiene para cada uno de nosotros. Vemos cómo Él tiempo tras tiempo nos ha venido profundizando esa labor que Él quiere que nosotros hagamos, cada uno de nosotros, y nos dediquemos en función de esta gran tarea que tenemos de rectificar nuestro interior para así conocerlo a Él. Por eso les invito a que oremos. Padre, queremos agradecerte, mi amado Señor, porque sabemos que esa buena obra que comenzaste en nosotros la llevarás a final término. Gracias, Señor, por descubrir, por sacar a la luz todas esas cosas que hay en nuestro interior que no están conforme al diseño tuyo, a lo que tú creaste en cada uno de nosotros. Por eso te queremos agradecer, te queremos glorificar, Señor, dando ese fruto de transformación, mostrando que realmente en nosotros habita tu Hijo Jesucristo, el cual nos muestra y nos revela y nos da ese poder para rectificar nuestra vida delante de ti, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, estamos viendo esta palabra poderosa que nos daban el domingo, el Dios eterno, el gran yo soy y mi yo interior. Y esta es una palabra, no más desde el título ya nos habla, cómo pone esa balanza, ese gran yo soy y mi yo interior en una misma escala, en un mismo nivel, donde cada uno de nosotros pues debemos descubrir eso que Dios quiere hablarnos. Y nos decía en el domingo que nos mostraba el Padre cómo nos hizo, cómo cogió del barro, del polvo, nos fue creando, nos fue formando, pero lo más importante, más allá de formar un muñeco, de formar en sí a Adán, es ese aliento de vida que Él sopla sobre nuestra nariz y eso nos da la vida. A diferencia de los animales, si ustedes fueron curiosos, simplemente Él fue hablando y las cosas se fueron creando. Pero con nosotros fue algo especial. Se tomó el tiempo y sopla de Él mismo. O sea, es algo bello ver esa diferencia entre los animales, entre las plantas, y entre el mismo universo y nosotros. Se toma el tiempo, la dedicación para formarnos y nos da de Él mismo ese hálito de vida, ese neuma que sopla a nuestras vidas. Y me pareció impresionante eso porque es un regalo, como nos decían, es un regalo que nuestro Padre amado nos da, nuestro Dios poderoso nos da, con un solo propósito, y es que ese aliento, esa capacidad que Él nos da, y nos habla de ese destino, desde el momento en que nacemos hasta el momento que fallezcamos. Tenemos esa oportunidad para conocer al Creador, para tener esa relación con Él. Por eso nos da ese aliento y démonos cuenta que ahí muestra cómo es su carácter, cómo es su forma de ser, porque no es para unas personas particulares, sino que el aliento lo sopló a todos, para que todos tengamos esa capacidad de buscar esa relación. Por eso es que todos en nuestro interior nos sentimos vacíos. Hay algo que necesitamos y muchos buscan otras cosas, desafortunadamente, pero tú y yo, y tal vez si tú nos estás escuchando por primera vez, tú hoy tienes la oportunidad de saber que ese inconformismo que hay en tu interior es porque Dios te ha dado la capacidad de buscarlo a Él, para que puedas tener esa relación perfecta con Él. Ese es su anhelo, ese es su deseo. Y en esa relación donde está Él y yo y Él, no cabe nadie más, donde nos vamos a conocer, donde día tras día vamos a descubrirlo y nos vamos a descubrir, vamos a tener ese conocimiento de quiénes somos realmente, porque hay muchas cosas que traemos, como lo hablábamos el año pasado, que han creado un montón de heridas, desafortunadamente, por lo que traemos en duplas, esa iniquidad generacional que se trae.
pero no es la esencia de lo que somos realmente. Lo hemos adquirido, la misma sociedad, la misma parte social, cultural, política, religiosa, nos afectó a nosotros y no sabemos quiénes realmente somos. Porque, como les he dicho, muchos de nosotros podemos ser una colcha muy hermosa, pero encima de esa colcha pusieron un montón de retazos y los cosieron a esa alma nuestra. Y de ahí se formó algo que no tiene que ver, que no somos, que no es nuestra esencia. Y por eso es necesario que día tras día tengamos esa relación con el gran yo soy, con nuestro Padre amado, para que así podamos interactuar, para que en esa interacción, en esa relación, en esa comunión con Él, podamos descubrirnos realmente quién soy. Y eso que nos lleva a empezar a arrancar esos retazos, como les estoy diciendo, o a quitar, rectificar muchas de esas cosas que no son nuestras y que nos han llevado al error, que nos han llevado a equivocarnos, que nos han llevado a estar distanciados de lo que Dios ha creado en nosotros, de ese neuma, de esa bendición, porque es un regalo de nuestro Padre. Y entonces nos decían el domingo, lo voy a leer en TLA, la primera carta de Tesalonicenses 5:23 dice que el Dios de paz los mantenga completamente dedicados a su servicio, que los conserve sin pecado hasta que vuelva nuestro Señor Jesucristo, para que ni el espíritu, ni el alma, ni el cuerpo de ustedes sean hallados culpables delante de Dios. Entonces nos hablaban que en esa formación nos dio cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo pues es este vehículo con el cual vamos a transitar, que es el cual tiene un día de formación, que es cuando nacemos, y un día que ya tenemos caducidad, que solo nuestro Padre amado tiene allá en sus libros de cada uno de nosotros. Viene el alma, donde están nuestras emociones, donde está nuestro intelecto, donde están nuestros sentimientos y nuestras decisiones. Y está el espíritu, que es el que conecta con nuestro Padre, que ese espíritu es el que nos da la capacidad de poder salir adelante, de poder mirar esas cosas que debemos rectificar. Y me gusta esta cita, la leí y la empecé a buscar en varias versiones y pues me leí todo el capítulo. Y empieza a hablar que es necesario y da un montón de dones, bueno, todo esto. Pero más que ello, dice, el Dios de paz los mantenga completamente dedicados a su servicio. Esa primera parte, ojo, dice el Dios de paz, no la paz de este mundo, sino esa paz que viene y solo proviene de Él, que nos va a dar algo sobrenatural, y para ello es necesario dedicarnos a su servicio. Y nos dice, ese punto tiene continuidad con lo que nos está diciendo anteriormente, y nos dice, consérvense sin pecado hasta que vuelva Jesucristo. Entonces, miren que si unimos esta parte con la otra, dedíquense su servicio a que no nos encuentren con pecado. ¿Y qué es pecado? Es el error de nuestro interior. Entonces tenemos que estar sin error en nuestro alma, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu. Si yo no dejo que mi espíritu me muestre ese hálito, ese neuma me muestre lo que hay mal en mi interior, pues ¿qué va a pasar? Va a venir el pecado. Vamos a estar en pecado. Pero Él no quiere, Él no desea que nosotros seamos hallados culpables delante de Él. Por eso Él desea que nos dediquemos día tras día. Tú y yo nos debemos dedicar a analizarnos, a mirarnos, a saber qué es lo que realmente hay en nuestro interior que no está, que está errado. Como les digo, piensen en esa colcha, y esa colcha, la cual puede ser muy hermosa, con hilos muy finos, porque así nos hace el Señor, y estamos con vestiduras blancas de lino fino, pero desafortunadamente por las duplas, por
todo lo que nos hablaron el año pasado, que sobresale ahí. Y si no hemos trabajado, pues esa colcha, por muy hermosa que sea, va a tener un montón de retazos que la hace ver en error. ¿Por qué en error? Porque no está conforme al diseño original, a lo que Dios la creó. Y eso pasa contigo y pasa conmigo. Nosotros no nos conocemos, no sabemos quiénes somos y tenemos un montón de cosas que hemos asimilados como nuestras cuando no es una realidad. Por eso lo importante de tener esa relación, Él y yo y Él, para conocernos y descubrirnos. Entonces ahí está lo importante de por qué nos hizo tripartitos. Y ahí viene ese autoconocimiento, porque Él desea que todos, porque es que desafortunadamente vemos nuestra estructura y entonces es fácil detectar al colombiano, es fácil detectar al peruano, es fácil detectar al americano, al europeo. Tienen unas condiciones muy particulares que los hacen comunes. Y nos decía el domingo algo muy importante. Es necesario el autoconocimiento para no ser del montón, del común, sino de la exclusión, apartado, orientado y santificado. Entonces miren eso tan importante. Dios quiere que nosotros aceptemos esa exclusión, que seamos apartados para Él, y para ello es necesario ese autoconocimiento donde vamos a conocer realmente ese diseño original, ese diseño que fue antes de la fundación del mundo. Él había pensado en ti y en mí. Recordemos, no somos el deseo carnal de nuestros padres, no. Ellos fueron el vehículo con el cual el Padre amado nos trajo a este mundo. Pero Él tenía un diseño para ti y para mí, que hemos sido afectados por nuestros genes, por nuestros antepasados. Recuerden que cuarta y quinta generación, venimos con esas cosas, pero el Padre hoy nos ha dado una oportunidad por medio de su Hijo Jesucristo, el cual nos abre ese camino para tener esa relación perfecta con nuestro Padre amado, para que tengamos Él y yo y Él. Y ahí vamos a empezar a conocernos. Y eso es lo que habla de la predestinación, que todos, pero ¿cómo así? Y nos enredamos con esto. Pero en Romanos 8:29 nos habla de la predestinación. La voy a leer primeramente en Reina Valera del 95 y después vamos a ver para poder comprender un poco más eso de la predestinación. Y dice: a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora la voy a leer, aunque pues ahí yo la veo muy clara, y está clarito cuando Él dice: a los que antes conoció. ¿Cuándo nos conoció? A toda la humanidad la conoció, cuando Él nos formó, cuando Él pensó en todos y cada uno de nosotros. A todos nos conoció y nos predestinó ¿a qué? Desde el momento en que nacemos hasta el momento que fallezcamos, nos dan la oportunidad de ser hechos a imagen de su Hijo Jesucristo. Este es la predestinación, ese tiempo que te da aquí en la tierra, en este cuerpo, porque pues nuestra alma y nuestro espíritu trascienden eternamente, pero en este cuerpo, mientras estemos en este cuerpo, desde el momento que nacemos hasta el momento que morimos, tenemos la oportunidad. Esa es la predestinación. Somos elegidos para parecernos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Listo? Entonces todos, Él no hace ascensión de personas, todos estamos bajo esa predestinación. El problema es, ¿aceptamos? ¿Lo aceptamos? Ahí está, dice en TLA: pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo. ¿Sí ven? Los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el mayor de muchos hermanos. Entonces miren lo importante, aquí nos está diciendo, a todos nos eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a todos. Pero si tú no te dejas elegir, no vas a ser como tu Hijo, no vamos a ser como nuestro Señor Jesucristo. Y si no somos sus hijos,
En el momento en que fallezcamos, en el momento que se muere, viene el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque no nos conocimos. Porque no nos conocimos. Entonces aquí viene lo importante de ese autoconocimiento que nos hablaban el domingo, en ese tercer punto. ¿Cuál es la fuente del autoconocimiento? Entonces viene la introspección, la observación interna de nuestros pensamientos, de los sentimientos, motivos, deseos. Y yo le decía al Señor, ayúdame un poco a comprender esta parte, y me dio este ejemplo, este símil, y dice, piensa en un escultor que desea crear una estatua perfecta. Antes de poder moldear la piedra y darle forma, el escultor debe conocer profundamente el material con el que él está trabajando. Debe entender la textura de la piedra, sus debilidades y sus fortalezas para saber cómo cincelar sin romperla. Del mismo modo, para moldear tu vida siguiendo el ejemplo de Cristo, primero necesitas conocerte a ti mismo. Debes entender tus propias fortalezas, debilidades, tus valores, creencias para poder trabajar en ellas y crecer en tu camino espiritual. Entonces, todos tenemos una meta, todos tenemos esa escultura perfecta que es la estatura del varón perfecto, nuestro Señor Jesucristo. Pero yo tengo que saber de qué estoy hecho. Yo tengo que conocer mis debilidades, porque si no, nunca voy a poder alcanzar a esa realidad que Él nos está hablando aquí en Romanos 8:29. Recuerden, esta es tu predestinación. Desde el momento que naces al momento que falleces, que mueres, es tu oportunidad de rectificar tu vida para parecerte a Él. No más. Y entonces, ese neuma, cuando se despierta, cuando se activa, hace que suceda esto. Romanos 8, 12 al 14, y dice así, en TLA: por eso, hermanos, ya no estamos obligados a vivir de acuerdo a nuestros propios deseos. Cuando se activa ese neuma en ti y en mí, y nos hace entender y comprender, oiga, aquí hay algo que falta, acá hay algo que está mal, yo no puedo seguir cometiendo error tras error tras error. Cuando se activa tu conciencia, entonces es cuando tú ya no estás obligado a vivir de acuerdo a nuestros propios deseos que nos llevan a la muerte. Si ustedes viven de acuerdo a esos deseos, morirán para siempre, pero si por medio del Espíritu Santo ponen fin a esos malos deseos, tendrán vida eterna. Todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces miren aquí qué nos está diciendo. Antes de que se activara ese neuma en nuestras vidas, nuestros deseos eran los que nos llevaban a cometer un montón de burradas que uno dice, pero yo ¿por qué hice esto? ¿Yo por qué cometí esto? Porque no somos conscientes de lo que hay en nuestro interior. Pero entonces llega ese neuma que se comunica con el Espíritu Santo y dice, hey, vamos a poner fin a esto. Pero es un trabajo mancomunado. Recuerden, el año pasado, cogidos de la mano, ese niño pequeño, cogido de la mano de su padre, va caminando, recorriendo nuevamente esas huellas que hemos dejado. Eso es lo que nos toca a nosotros. Para poder tener vida eterna, es necesario ponerle fin a esos malos deseos, a esos errores que cometemos a diario. Y así es que vamos a poder fácilmente vivir en obediencia a lo que el Padre manda. Porque si no, va a ser un conflicto todo el tiempo de querer hacer una cosa con la otra. Y para eso, ¿qué es necesario? Orar, hablar con nuestro Creador día tras día. Habla, mira, dile, ven, aquí estoy delante tuyo. Tú eres el que me conoces. Tu palabra dice que esto es un espejo. Muéstrame en este espejo cómo estamos. Muestra mi interior. Muestra mi interior. A Él es el que te le debes humillar día tras día. Humíllate delante de la presencia de Dios y Él sacará lo que está oculto. Perverso y engañoso es el corazón del ser humano como ninguna otra cosa. ¿Quién lo podrá conocer? Él. Él te conoce a ti, me conoce a mí.
Él sabe cuáles son mis debilidades y tus debilidades. Él sabe las cosas que están mal en nuestra vida, esos retazos que fueron añadidos por muchas circunstancias. Él las conoce y quiere que vengamos nosotros y las arranquemos. Pero es necesario tener todo ese tiempo de orar con Él. De orar con Él, de meditar con Él, de reflexionar y aplicar lo que Él te está diciendo. Pues es necesario. Si tú pasas tiempo en la presencia de Dios, no meditas, no reflexionas y no sales a hacer lo que te corresponde, te estás engañando a ti mismo. Dice la palabra, no lo digo yo. Hay que ponerlo por obra. Y tenemos que hablar con nuestro yo interior, que es la otra parte. Recuerden que el título, El gran yo soy y mi yo interior. Entonces tú tienes esa relación con el Padre, con el Creador, pero también tienes que hablarle a tu alma. Tienes que empezar a fortalecer esas cosas buenas que hay en ti, pero también tienes que empezar a cambiar esas cosas que no están conforme. Y ustedes pueden ver varios salmos. Se me viene a la cabeza ahorita el Salmo 103, que David le habla al alma y le dice, alábelo, y le da un montón de situaciones por qué tienes que alabarla. Porque eso nos pasa a nosotros. Muchas veces nos levantamos pero mire esta situación, mire, yo voy de golpe en golpe, uy, esta situación, y por qué esto y por qué lo otro. ¿Dónde está Dios en todo esto? Tenemos que hablarle a nuestra alma. Tenemos que hablarle. Tenemos que motivarla, no podemos esperar que un agente externo lo haga. Motívate y empieza a conocer tus debilidades para que en Él sea el que se enseñoree de ellas, Él sea el fuerte en esas debilidades. Entonces miren lo importante de este autoconocimiento. Entonces tienes que observar cuáles son los pensamientos que día tras día tienes, si son de derrota. Si ante la circunstancia tu pensamiento es buscar otras cosas, unas soluciones, antes que buscarlo a Él, la fuente de vida. Tienes que mirar los sentimientos, qué es lo que te hace explotar. Tienes que mirar, tenemos que empezar a conocernos a nosotros mismos. Eso implica una introspección de nuestra vida. No levantarnos como los animalitos, nos levantamos, nos bañamos la boca, los que se bañan la boca, se bañan, comen, salen a sus trabajos, a sus responsabilidades, regresan, vuelven y a dormir y otro día más. No, esa no es la vida. Dios quiere que tú analices, mires, yo por qué me comporté de esta manera, por qué esta situación me molestó. ¿Por qué me sacó el mal genio? ¿Por qué reaccioné de esta manera? ¿Por qué mis sentimientos, mis emociones salieron a flote de esta manera? ¿Por qué estropeé al otro? ¿Por qué tal cosa? Pues todo el tiempo. ¿Y eso qué conlleva? Lleva una libreta, llévate una agenda donde tú puedas escribir todas estas cosas que te suceden a diario. Y ahí vas a empezar a mirar muchas cosas que realmente te gustan. Que son realmente de ti. Pero hay que empezar a conocernos, porque si tú y yo no nos conocemos, perdemos el tiempo. Entonces, y ahora que tenemos ese neuma que nos ayuda, que nos da esa capacidad de conocernos, nos va a ayudar a comprender, a reconocer esos pensamientos, esas acciones, esas fortalezas, debilidades, gustos y un montón de cosas, pero vamos a ser conscientes de ello, porque muchas personas van en el mundo que les da lo mismo caer que caer sentados, no les importa, no les afecta, se les da lo mismo, ay, otro golpe, ay, no, tenemos que activar ese neuma y realmente tener esa capacidad que Él nos da para analizar. Oye, analízate por qué te da envidia del otro. Mira, analiza, observa. Entonces eso es importante, anótalo. Uy, pasó esto el día de hoy en la oficina. Anótalo en tu cuaderno. Y cuando llegues allá a tu casa, oras. Tienes tiempo con el Padre. Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué sucedió esta situación? ¿Por qué me dejé llevar así?
¿Por qué esta situación están, bueno, eso ya no sucede, pero antes que uno iba en el bus y ponía el chofer ponía la música que él quería, porque eso me daba como depresión, me daba ganas de llorar esas canciones. Analiza, uno tiene que analizar todo en su vida, porque ahí me voy a conocer realmente y así voy a poder crecer y avanzar. Y a medida que tú tienes esa buena relación con el Padre, donde tú vas, entonces los que decían es que yo no sé qué orar, no sé qué decirle, mira, cuando tú tienes una agenda y tú llegas, mira Señor, pasó esto, Padre, no sé qué fue lo que sucedió, ayúdame a descubrir, mira, te van a pasar horas en la presencia del Señor y así vas a tener una buena relación con el Padre y como nos decían el domingo, vamos a tener una buena relación conmigo mismo. Y al profundizar, al autoconocernos, vamos a mejorar en nuestro entorno. Vamos a resolver muchos conflictos que tenemos internos que se han hecho externos en nuestra vida. Pero es necesario, todos y cada uno de nosotros tenemos, comenzando por mí. Hay muchas situaciones en las cuales me toca y dele y dele. Entonces tenemos que tener esa capacidad cada uno de nosotros. Y miren, esto es algo que no lo digo por decir. Segunda carta de Corintios 3:17 dice en TLA, porque el Señor y el Espíritu son uno mismo. Donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara. Somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambia nuestra vida gracias a la acción de su Espíritu en nosotros. Cada vez nos parecemos más a Él. Entonces miren esta situación. Cuando tú llegas, cuando se activa ese neuma, ese espíritu en ti, ¿qué va a suceder? Se te caen los velos. Se te caen los velos para que te puedas ver. Porque cuando uno se levanta y se ve al espejo, uno se ve cómo está. ¿Qué hay mal en mi rostro? ¿Qué hay mal en mi cuerpo? Uno se da cuenta de eso. Pero cuando tú no te has mirado o pasas ahí o no ves bien, no te das cuenta. Pero ¿qué pasa? Por eso Él te da el neuma, para que a través de tu espíritu, conectado al Espíritu del Padre, porque el Señor y el Espíritu son uno mismo, pues cuando tú tienes esa comunión con el Padre a través del Señor Jesucristo y por el poder de su Espíritu Santo, entonces Él te quita esos velos para que te veas, para que sepas quién eres, qué es lo que hay en tu interior. ¿Y qué pasa? Cambie nuestra vida. Romanos 8:29. Y así nos vamos a parecer más a Él. Entonces, si ven el proceso, pero si tú no vas a la presencia de Dios, si tú no tienes relación con Él, ¿cuál libertad vas a tener? Libertad para que sin importar lo mal que estés, tienes esa libertad de quitarte los velos y poder decir, mira, aquí hay algo que está mal, aquí hay un error. Voy en busca de la solución, está en Él. Y Él te va a ayudar a cambiar, Él te va a ayudar a rectificar. Y ya el año pasado muchas situaciones te enseñaron, nos dieron técnicas, puedes mirarlas en la plataforma para sanar esas heridas. Bueno, un montón de situaciones que tienes y no tenemos excusa delante de nuestro Padre. Primera de Corintios 11:31. El Señor, TLA, todas estas citas en TLA, el Señor se fija en nuestra conducta. Ojo, el Señor se fija en nuestra conducta. Él nos corrige para que aprendamos y para que así no tengamos que ser castigados junto con la gente de este mundo que no cree en Él. Si pensamos bien lo que hacemos, no seremos castigados. Si pensamos bien, así como nuestro Señor Jesucristo se fija en nuestra conducta, nosotros tenemos que pensar día tras día, esa introspección diaria. Antes de que se oculte el sol, nosotros tenemos que pensar, bueno, ¿qué fue lo que pasó hoy? ¿Por qué me afectó esto? ¿Por qué mi emoción de la tristeza, de la angustia? Todas las emociones, porque no las puso para descubrirnos.
para que podamos llegar a ese punto de equilibrio que más adelante nuestro Padre nos hablará de eso. Entonces, si ven lo importante, que cada uno de nosotros tenemos que hacer, pues ahí está la tarea. Tenemos que fijarnos en nuestra conducta y pensar bien lo que estamos haciendo, porque Él desea que nosotros seamos diferentes, y nos lo decía el domingo. Él quiere que no seamos del común, ¿sí ven? Él quiere que nosotros seamos exclusivos de Él, apartados, orientados, santificados. No quiere que sea así como dice aquí, de la gente del común que no cree en Él. Segunda carta de Corintios 13:5. Pónganse a pensar en su manera de vivir y vean si de verdad siguen confiando en Cristo. Hagan la prueba, y si la pasan es porque Él vive en ustedes. Pero si no confían en Cristo de verdad, es porque Él no está en ustedes. Entonces aquí nos está diciendo, pónganse a pensar cuál es su manera de vivir. Si realmente esa manera de vivir, cuando nos habla aquí, hagan la prueba, es cojan esa manera de vivir y miren si va conforme a la estatura del varón perfecto. Si no, pues ¿qué quiere decir? Hay que rectificar muchas cosas. Tenemos que rectificar muchas cosas. Entonces, si ven lo importante, por eso lo importante que tú y yo tenemos, el tiempo, desde que nacemos hasta que morimos, es un tiempo para aprovecharlo. Y más ahorita donde los tiempos están volando, hermanos. Así que por favor, mire, ya casi terminamos este mes de febrero. ¿Y qué hace que lo comenzamos? Entonces, por favor, hermanos, no perdamos más tiempo. Es momento de profundizar más, de tener ese tiempo de relación con nuestro Padre amado, de profundizar esas cosas que nos hablen para poder sacar todo lo nocivo, poder cambiar eso nocivo por lo positivo, por lo que Él tiene aquí para ti y para mí, para autodescubrirnos y tener esa buena relación con Él. Pues si tú y yo no trabajamos en eso, pues nunca vamos a desarrollar nuestra inteligencia emocional, no vamos a tener un pensamiento crítico, y lo hemos visto. Nomás en la misma congregación, cuando uno les habla, bueno, queremos que haga un examen de cómo le fue el año pasado consigo mismo. ¿Creció o no creció? Que pueda usted tener un pensamiento con respecto a su maestro, a su líder, a su guía. Si sirve o no sirve, ayúdenos. Y no hay que un pensamiento crítico. ¿Por qué? Por esta misma situación. Porque hay muchas cosas en nuestro interior que no nos llevan a tener realmente esa inteligencia emocional y así poder tener un pensamiento crítico. Y nos hablaban de esas técnicas de las cuales cada uno debemos desarrollarlas en nuestro autoconocimiento. Y así vamos a poder reconectar con nuestro cuerpo. Porque recuerden que lo del alma afecta a nuestro cuerpo. Entonces, si yo me autoconozco, me sano, me libero, rectifico para poder sanar y liberarme de eso, voy a estar conectado con mi cuerpo para que no siga ese crecimiento cada vez más rápido. Que vemos personas que, mejor dicho, inspírate a través de otros. Mira el ejemplo de los compañeros que tienen. No creas que el hecho de que nos veamos virtualmente y estés en un grupo no es simplemente, bueno, chévere. No, es para que tú puedas ver en el crecimiento del otro que así como el Padre lo hizo en él, lo puede hacer contigo. Si tú te decides, si tú activas tu neuma y lo escuchas y pasas en tiempo en oración, meditas, reflexionas, cambias, pones por práctica lo que el Padre te está hablando día tras día. Y así mismo pues empiezas a actuar conforme a lo que Dios quiere, humildemente, sabiendo que tienes defectos y que tienes capacidades. Esos defectos las corrijo con el Padre. Y esas capacidades las potencio, no para enorgullecerme, sino para servir a los demás. Hermanos, es mucha la tarea que tenemos que hacer cada uno de nosotros, pero si tú y yo
no ponemos por obra esta palabra que nos está dando este año 2025, nuestra vida eterna no va a ser muy favorable, realmente. Nuestra alma y nuestro espíritu van a estar en lloro y en crujir de dientes. Y ese no es el deseo de nuestro Padre, porque a todos nos da la oportunidad en este periodo de tiempo de nacer y morir para rectificar. Padre, te damos gracias en esta noche, mi amado Señor. Gracias por esta palabra poderosa que nos has dado. Gracias por llevarnos a mirar, a analizar, a observar. Danos ese espacio donde podamos anotar, donde tengamos este cuaderno o aún los mismos dispositivos electrónicos que tenemos, que los usemos más bien para eso, donde podamos anotar todas esas cosas que vivimos a diario y podamos examinarlas, analizarlas, autoconocernos contigo, Señor, para tener esa buena relación, Él y yo y Él, Señor, cada día, cada momento, cada instante de nuestras vidas, para que tú descubras lo que hay en nuestro interior, que no está conforme al diseño que tú hiciste en cada uno de nosotros. Por eso, gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, una bendición sobrenatural es realmente pasar tiempo en la presencia de Dios. Una bendición es que tú tomes una agenda, un dispositivo, anotes las cosas que te suceden a diario y hagas una introspección diaria de por qué actúas de esa manera. Gracias. Muchas bendiciones. Practica la palabra y marca la diferencia, sembrando, diezmando y ofrendando en tu iglesia Cielo Nuevo a las Naciones.